poder ubicarnos en una parte contextual, ya con las Sagradas Escrituras, lo que es el temor. Pues mire que las escuelas de la psicología, especialmente lo que es el conductismo, pues indica que el temor es una emoción que se manifiesta por medio de sensaciones que llegan a la parte intelectiva del ser y de allí el mismo ser, la misma persona, de acuerdo a su sensibilidad, pues produce toda una serie de actos sensibles. Y por esta, digamos, conceptual, parte conceptual, desde luego muy amplia dentro de la escuela de la psicología, pues vemos que siendo así, que son unas emociones que surgen del ser, sensaciones que percibimos, pues imagínese el temor que uno siente cuando va a una entrevista o cuando va a presentar un examen, ¿no? O el temor que se siente hoy en épocas de la posmodernidad, entonces nos da temor que venga un temblor, que venga una guerra, que venga las confrontaciones entre naciones y utilicen las bombas que puedan destruir a la humanidad. Y bueno, toda una serie de acontecimientos realmente que producen temor en el ser. Por eso son realmente esas sensaciones, esas emociones que surgen del ser. Y más cuando hay un temor de pronto mal entendido, pues eso produce mayor, digamos, perturbación en el ser. Pero hoy no vamos a hablar de esas emociones que son parte del ser humano que lo estudia la psicología, sino vamos a estudiar es el temor a Dios. Bueno, indiqué que también temor de Dios. Y esto es muy importante porque acá el temor de Dios o el temor a Dios dentro del contexto de las Sagradas Escrituras es muy distinto al temor que podemos sentir dentro de nuestra sensibilidad, tal como lo conceptualiza la ciencia de la psicología. Y el pastor Héctor Barrero es el que nos va a orientar, nos va a dar una enseñanza sobre lo que es el temor de Dios dentro del contexto de las Sagradas Escrituras. Y vamos a empezar a preguntarle al pastor Barrero, Héctor Barrero, qué debemos entender por lo que es precisamente el temor a Dios, pastor Héctor. Pues, doctor Juan, usted nos ha dado una muy buena introducción. Me parece muy bueno lo que usted dijo acerca del temor que nos protege. Yo, por ejemplo, le tengo mucho respeto, la verdad es, a las alturas, ¿no? Yo no me acerco mucho, digamos, a lugares donde yo sienta que de pronto me pudiera caer a las alturas. Le tengo como respeto, como temor. Y también pudiéramos hablar del dolor. El dolor también nos enseña que debemos tener cuidado con una estufa caliente, por ejemplo. Y si nos llegamos a quemar, es grave. Y ese temor a quemarnos nos protege de una quemadura. Nos ayuda a tener cuidado, nos ayuda a alejarnos lo suficiente como para no quemarnos, a tomar las medidas para no caer en una quemadura grave, a que algo nos suceda y que atente contra nuestra salud. Así que hay un temor que es bueno, hay un temor que nos libra, que nos guarda. Yo, por ejemplo, no voy a hacer cosas locas ya y mucho menos a mi edad. He visto en estos días gente que le gusta estar en las corralejas, por ejemplo, y que sale ese toro impresionante con toda esa fuerza y hay personas que van y se le meten delante, son muy valientes, son muy, muy valientes y no tienen temor. Pero yo normalmente y cualquier persona tendríamos mucho temor porque sabemos que una cornada es algo gravísimo, es algo que nos puede dejar paralíticos o nos puede dejar en una condición de necesidad de por vida de un médico o de una condición física triste. Esa es una buena introducción para hablar acerca del temor a Dios. El temor a Dios
en Proverbios 1:17, que, 7, que es una de esas escrituras clásicas en este tema del temor, dice, el principio de la sabiduría. Es decir, una persona que comienza a ser sabia, que sabe, que entiende, así como no acercarse demasiado a algo que nos puede hacer daño. Pero el principio de la sabiduría es tener temor de Dios, cierto respeto con lo que Dios dice, con lo que Dios enseña, con las declaraciones, con sus principios. Dice, los insensatos, sin embargo, desprecian la sabiduría y la enseñanza de Dios. Los insensatos. Entonces, hay una diferencia entre las personas que tienen un temor y dicen, a ver, un momento, Él es Dios, yo le creo, Él ha dicho tal cosa, Él ha dado mandamientos, y comenzamos a darnos cuenta que Dios nos quiere bendecir con sus mandamientos. La ley que nos da en el Antiguo Testamento, la ley que dio en el Sinaí, todos sus principios, sus normas, eran para bendecir a su pueblo. Y precisamente Levítico 26 nos habla de las consecuencias que traería si las personas no tenían temor de obedecer esos principios de Dios y los desobedecían. Iban a traer dolor, angustia, miseria, esclavitud, la tierra iba a sufrir, los animales iban a sufrir, las consecuencias serían enfermedades, los enemigos vendrían, los esclavizarían, los llevarían a otras tierras, como de hecho sucedió a Israel y a Judá con el paso de los años. Así que las personas que tienen temor le creen a Dios y dicen, no, cuidado, no hagamos esto, no hagamos aquello, porque Dios nos ha dicho que Él nos quiere bendecir y si nosotros fallamos en obedecerle, van a venir ciertas consecuencias que nos van a hacer daño. Pero los insensatos dicen, a mí no me interesa eso. El insensato desprecia el consejo de Dios, la revelación de Dios, lo que Dios dice, no hace caso de la enseñanza de Dios y por eso traen dificultades en su vida, se acercan a todo lo que es malo, se involucran en todo tipo de idolatrías, de inmoralidades y pagan las consecuencias de desobedecer a Dios. Así que entre más una persona se aleja de Dios, más oscuridad hay en esa persona o en esa sociedad o en ese país, porque hay países enteros, hay comunidades, hay sociedades enteras que se alejan de Dios. El apóstol Pablo, por ejemplo, advierte de los cretenses que eran mentirosos, malas bestias. Es increíble lo que dice, durísima la escritura allí. ¿Por qué? Se habían alejado de Dios y tenían una manera de vivir que no era digna, era una manera como muy, muy básica, muy humana, muy animal, como una cosa alejada de Dios, y era la consecuencia de que ellos eran insensatos y despreciaban la sabiduría de Dios. Y por eso, en ese mismo capítulo de Proverbios 1, dice que los que no tienen en cuenta esa sabiduría de Dios, dice que llegará un momento en que ellos van a clamar porque están en tantas circunstancias difíciles de esclavitud, de miseria, de dolor, de angustia, de enfermedad, de cosechando las consecuencias de sus maldades, que van a buscar a Dios, van a buscar la sabiduría, versículo 28, y dice, me llamarán y ya no les responderé. Es decir, han hecho tantas cosas mal que aunque Dios quisiera ayudarlos, estarían tan alejados en sus caminos que tomaría tal vez una generación, 2 generaciones, volver a los caminos correctos. Así que la sabiduría, el principio de la sabiduría es ese temor a Dios, a un Dios que sabe lo que es bueno para nosotros, a un Dios que las escrituras nos dicen que es amor, que en él no hay pecado, no hay maldad, no hay ninguna oscuridad, como dice en Primera de Juan 1:5, donde dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el comienzo, Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Entonces, cuando le creemos a ese Dios que es luz y que es un Dios santo, Él nos bendice con sus principios, nos bendice con su palabra, nos guarda con su palabra y sobre todo
nos da la vida eterna. Las consecuencias de no tener temor de Dios es terminar alejados de Él en oscuridad eterna. Excelente, Pastor Héctor. Nos ha hecho esa precisión de lo que es el temor dentro del contexto bíblico y como la fuente, óigase bien, la fuente divina para la sabiduría de Dios, la sabiduría en Dios. Y mientras escuchaba al pastor, pasaba por mi mente que muchas veces, bueno, por nuestra costumbres, nuestra misma formación religiosa que de pronto tuvimos, pues uno cuando habla la palabra temor lo relaciona uno como con miedo, lo relaciona uno con algo tormentoso que va a pasar. Y bueno, como decíamos en la parte introductiva, lo que son realmente las emociones y las sensaciones que uno pueda sentir a la altura o a lo que pueda ocurrir. Pero el pastor ya nos ha indicado lo que realmente es el temor de Dios. El temor de Dios, bueno, manifiesto esto, no es miedo, sino más bien es humillarnos delante de Dios, es decir, reconocer su grandeza, reconocer su amor, o también es reconocerlo que Él es el único que nos puede sacar de cualquier sensación, cualquier preocupación, cualquier aflicción, porque si vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios que es amor, que es misericordia, que es gracia, que es sabiduría, como lo decía el pastor, pues entonces ya uno puede cambiar ese concepto que de pronto tenemos dentro del mundo secular por ese temor, más bien cambiarlo por ese gozo que es estar a los pies de Cristo, por esa sumisión que nos lleva diariamente con la palabra de Dios, de depender de la voluntad de Dios, con esa alegría y esa paz en el corazón que sentimos cuando sabemos que tenemos un Dios verdadero, un Dios que todo lo puede, un Dios que conoce nuestras aflicciones, un Dios que nos ama para poder nosotros llevar una vida de alegría en nuestros corazones, con nuestra familia, que en la comunidad, con el compañero del trabajo, en la iglesia, y eso nos da realmente esa grandeza, y por eso tal vez en el Salmos 33:18, me gusta esta palabra, pastor, en donde dice, pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. La fuente de ese verdadero temor hacia Dios está en la sabiduría y está en la palabra de Dios y está en el amor de Dios. Pero pastor, siempre a veces como que nos confundimos y de pronto no determinamos bien de lo que es el temor de Dios, como el pastor nos lo indicó, de pronto más bien del miedo que uno tiene. Y eso tiene sus diferencias, porque de pronto confundimos el miedo con el temor a Dios. ¿Cómo pudiéramos explicarle, pastor, a nuestros amigos a Fuego AM, que realmente el temor es algo grandioso a los pies de Cristo, pastor? Sí, bueno, las escrituras nos dejan bien claro desde Génesis, cuando el pecado de Adán y Eva, que ellos, después de haber pecado, porque el pecado fue no creer en Dios, no creerle a Dios. Ese fue el primer pecado, no creer. Y la consecuencia o la acción consecuente fue haber tomado el fruto. El pecado no fue haber tomado el fruto, ese fue una consecuencia de no haber creído. Así que el primer pecado no es no haber creído a Dios. Pero dice en el versículo 10 de Génesis 3 que cuando Dios llamó a Adán, le dijo, ¿dónde estás? Él se escondió de Dios y dijo, me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Entonces aquí el miedo es lo que Satanás quiere crear en las personas, decirles falsedades, mentiras acerca de Dios. Satanás quería que Adán y Eva no volvieran a Dios, no se relacionaran con Él.
se escondieran de Dios. Y entonces hay un miedo que es enfermizo, es malsano, y es la idea de las personas de que Dios es un Dios malo, fuerte, que es un Dios castigador, que es un dedo acusador, un ser que está buscando cómo podernos destruir, echarnos al infierno. Satanás mete en la mente de las personas la idea de que Dios nos odia, de que Dios es un ser que está buscando nuestra destrucción, lo cual es todo lo contrario. Satanás es el que quiere nuestra muerte, él nos odia, Satanás quiere destruirnos, la máxima creación de Dios. Dios nos hizo a su imagen y Satanás nos odia tanto que él quiere hacer que nosotros tengamos miedo de Dios, miedo de ir a él, miedo de buscar el rostro de Dios y decirle, Señor, yo te amo, yo no quería pecar, pero pequé y he caído, pero yo te amo, perdóname, restáurame. Aquí no hay esas actitudes. De alguna manera, Satanás logró meter en la mente de Adán y Eva una actitud de no querer hablar con Dios y de querer alejarse de Dios. Ellos no se arrepintieron, ellos no dijeron, Señor, hemos pecado, perdónanos. No, ellos de alguna manera tenían miedo, pero al mismo tiempo no querían relacionarse con Dios, tomaron esa decisión de pecar contra Dios, de no creer en Dios, y Dios tuvo que decirles, está bien, si ustedes no quieren seguir mis caminos, si ustedes no quieren creer en mí, está bien. Yo respeto su decisión, pero van a tener sus consecuencias. Y las, perdón, pero las consecuencias fueron que Dios los sacó del jardín del Edén y dice que puso ángeles guardando el camino al árbol de la vida y ellos fueron sacados del jardín del Edén y allí se fundó este mundo malo. Este mundo malo fue fundado cuando Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén y allí comenzó nuestra sociedad, una sociedad que es una combinación, una mezcla de bien y mal, porque tomaron del árbol del bien y del mal y ellos no se quisieron realmente, no vimos un arrepentimiento total en Adán y Eva buscando a Dios, diciéndole, Señor, perdónanos, perdónanos, hemos fallado, queremos que tú nos perdones. No, ellos se mantuvieron engañados por Satanás. Entonces, ese miedo es el que Satanás quiere, con el cual quiere jugar con la gente y decirle que Dios es un Dios que la gente no merece adorar. Que en realidad el que tenía la razón era Satanás, porque Satanás fue el que dijo, mire, Dios les está mintiendo. Porque la verdad es que ustedes sí tienen vida, ustedes no van a morir. Ustedes no van a morir, es mentira de Dios. Y el ser humano desde entonces le ha creído más a Satanás que a Dios. Y la gente no quiere venir a Dios, la gente no se quiere convertir, la gente no quiere aceptar a Jesucristo. La gente ha fundado cantidad de religiones según su imagen, según su deseo, sus pasiones. Han levantado sus ídolos, sus propios sistemas de adoración. Ellos quieren, como la Torre de Babel, quieren llegar al cielo por sus propios medios. Ellos dicen, ah, sí, pues Dios no nos va a dar el cielo, entonces nosotros vamos a hacer una torre y vamos a ir allá por nuestras propias maneras, nuestras propias obras, nuestro propio esfuerzo, pero en un desprecio por Dios. Y eso es lo que Satanás quiere en el ser humano, crear un miedo a que es indebido, que no es apropiado, que es destructivo, que pinta mal a Dios, que desfigura al verdadero Dios de las Escrituras. Así que ese es el miedo indebido, inadecuado, que nosotros los cristianos no debemos tener. Debemos comprender que tenemos un Padre amoroso, tierno, que nos ama de tal manera, amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, porque Él no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y tenemos que creer que el Señor Jesús es Salvador, nos ama, nos quiere, no nos suelta, va a comenzar una obra con nosotros que va a terminarla. Él es nuestro Señor, Él está a nuestro favor. Él nos ama profundamente y no tenemos que tener miedo de Él. Qué bueno, Pastor Héctor, con toda esta explicación.
porque en verdad a veces estamos más esclavizados de un miedo, como nos lo explicaba el pastor Héctor, y no más bien estamos sujetos a lo que es el temor a Dios, que es esa reverencia que nosotros debemos tener delante de Él. El pastor Héctor en su parte introductiva nos hacía referencia a Proverbios, de que definitivamente toda la fuente de la sabiduría está en el temor a Dios. Y qué bueno, pastor, porque a veces se nos pasa por alto y como que no tenemos fijo qué textos son los que realmente hablan del temor de Dios. Muchos textos, pero qué bueno. El pastor ya nos ha hecho referencia de algunos, pero qué bueno poder a los amigos darles otros textos para que ellos verifiquen y miren la importancia que es tener claridad sobre el temor a Dios. Pastor Héctor. Pues a mí me sorprende que el mismo Señor Jesucristo habla y fue profetizado acerca de él, que sobre él reposaría el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo, entre varias de las cualidades que iba a darle al Mesías, al Cristo, era darle un espíritu de temor a Dios. Y lo vemos en el ministerio del Señor Jesucristo, ¿no? Esa escritura que les estoy leyendo está en Isaías 11:2, que dice que reposará sobre el Mesías el Espíritu de Dios, el Espíritu de temor de Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo es como nos indica, como Él, su ministerio, su vida, es un ministerio en el que Él, siendo plenamente hombre, plenamente Dios, honra de una manera muy especial, adora, alaba, prefiere, no sé cuántas palabras pudiéramos decir aquí. Hay un amor entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, algo que es tan elevado, que está por encima de todo lo que nosotros nos podamos imaginar, que es un respeto profundo en las personas de la Trinidad. Es un amor reverente entre ellos, se prefieren, todo lo comunican, los propósitos que ellos tienen, absolutamente todo lo que son hechos en eso que nosotros necesitamos también formar. Dios nos está formando a la imagen de Cristo y Él está creando en nosotros esta misma reverencia, esta misma adoración, este mismo respeto, esta misma admiración hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo. En Juan 17, versículo 3, cuando el Señor Jesucristo está orando en esa noche antes de ser entregado, Él oraba y decía que esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Nos está diciendo cómo vamos a estar relacionándonos con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo desde ahora. Desde ahora tenemos este llamado. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, la vida del cristiano es una vida de reconocer que hay un Dios inmenso, poderoso, majestuoso, sustentador de todo lo que existe, creador de todas las cosas, sabio, muchísimo, pero muchísimo más alto, amplio. Es un Dios en cierta manera desconocido para nosotros, en el sentido de que Él es espíritu, que no sabemos cómo se alimenta, qué come, de qué vive. Es un ser extraordinario que es muy por encima de nosotros. Pero también dice aquí esta escritura que nosotros podemos alcanzarlo a conocer, y la persona que Dios envió para que lo conozcamos es a Cristo mismo. Él le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que buscar a Cristo, conocer su enseñanza, su vida, saber de su encarnación, sus milagros, su predicación, todas estas cosas que Él hizo, su muerte en la cruz, su resurrección, su ascensión, ahora su ministerio eterno sacerdotal en los cielos.
Todo esto hace que nosotros cada vez tengamos una más amplia idea de la majestad, de la gloria del Señor Jesucristo, y entonces tengamos un temor reverente hacia Él. Así que en el Antiguo Testamento hay una escritura que también nos dice, es como un resumen en el Antiguo Testamento después de una gran disertación acerca de Dios. El escritor dice en Eclesiastés 12, versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así que buscar a Dios, conocerlo, saber quién es Cristo, saber quién es nuestro Señor, saber quién es nuestro Salvador. Por medio de Él conocemos al Padre, por medio de Él podemos llamar al Padre Padre nuestro, por medio de Él dicen las Escrituras que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Y cuando Cristo ascendió, nosotros ascendimos con Él, Él nos representa, Él es nuestro vicario. Con Él resucitamos, con Él tenemos toda herencia, toda bendición. Eso dice en Efesios 1, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Así que cuando sabemos del tal amor, de tal bendición, nuestra alabanza, adoración, nuestro temor reverente cada vez crece más y crece más. Entre más conocemos quién es nuestro Salvador y nuestro Señor, mejor estamos en una posición para adorarle, servirle, magnificarle, proclamarle. Pero las personas que se alejan, como está profetizado que muchos se iban a alejar y se iban a volver a las fábulas, a las mentiras, a unas ideas equivocadas de Dios, se alejan y entran en tinieblas, en toda inmoralidad. Romanos 1 nos dice eso, que habiendo conocido a Dios, de pronto habiendo conocido a Cristo, de pronto habiendo conocido, teniendo testimonio del Evangelio, se alejan de Él, entran en pecado, y Dios se dice, está bien, esa es su decisión. Entonces Dios se hace a un lado, y cuando Dios se hace a un lado, la luz se hace a un lado y las personas quedan en total tinieblas. Entonces, el temor de Dios es acercarnos a la luz, es conocerlo a Él. Nosotros realmente no estamos buscando el cielo en sí. Pues sí, decimos, yo quiero estar en su reino, pero en realidad nosotros queremos estar en una relación, en una cercanía con el amigo, el que nos llamó, ya no lo llamo siervos, sino amigos. Porque todo lo que el Padre me ha dicho, yo se lo he dicho a ustedes. Así que nosotros, es una relación lo que buscamos, una relación de eternidad con nuestro Creador. Así que hay muchas escrituras que nos hablan de cómo ese temor reverente nos acercan a nuestro Creador. Bien, Pastor Héctor, vea qué bueno, ¿no? El temor a Dios, el temor de Dios. Le escuché al pastor varias repeticiones de esa palabra que debemos guardar, es reverentes, esa reverencia, esa sumisión, esa entrega de nuestra vida a las ordenanzas de la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y yo creo que ese es un muy buen concepto de lo que es el temor a Dios, esa reverencia de estar en Cristo haciendo su voluntad, obedeciendo la voluntad. Y por eso tal vez acá en Proverbios 3, 7, 8 pues nos da un referente más para entender lo que realmente es temer al Señor, y dice que no sean sabios en su propia opinión, que muchas veces caemos en eso, ¿no? Nos apropiamos de la verdad, y lo grave es que muchas veces sin tenerla. Más bien dice el texto, teme al Señor y huye del mal. Estar en el Señor y huir del mal, eso es temor. Y termina diciendo el texto, esto infundirá salud a tu cuerpo, no solamente la salud física, sino una salud espiritual, y desde luego fortalece todo nuestro ser, lo que el pastor nos ha indicado desde el comienzo, ¿no? La fuente de la sabiduría es el temor
temor a Dios que se desprende de su amor. Y pastor, muy importante poder tener, digamos, claridad de lo que es digamos, como el propósito, qué es lo que nosotros vamos a encontrar cuando somos reverentes, cuando somos temerosos de las cosas de Dios, de un Dios bueno, amoroso. ¿Qué es ese? ¿O cómo podríamos canalizar mejor para retener mejor todo lo que nos ha enseñado de lo que es el propósito de el temor a Dios? ¿Qué buscamos con esa reverencia a Dios, pastor? Bueno, las escrituras nos dicen claramente desde el comienzo, desde Génesis, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y es evidente, las escrituras nos dejan muy claro en el Nuevo Testamento que todo aquel que ha venido a Cristo es una nueva criatura. Así que la creación no ha terminado, la creación está en proceso. Dios nos está creando a su imagen y semejanza. Su propósito de Génesis no fue cumplido en lo físico. En lo físico se hizo el primer Adán. Pero como dice en 1 Corintios 15, el segundo Adán, el postrer Adán, traeremos la imagen del postrer Adán. Eso está en 1 Corintios 15, desde el versículo 40-42 en adelante, que vamos a tener la imagen del espiritual, del segundo Adán. Entonces, Dios nos está creando a la plenitud de la estatura de la santidad, de la forma de ser de Cristo. Él se está formando en el creyente. Y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere hacer con nosotros una creación superior a la de los ángeles. Los ángeles, a pesar de que ahora son superiores, la escritura en Hebreos 2 nos dice que aunque ahora son superiores, nosotros seremos superior a los ángeles. Esto es impresionante. Y algunos dicen que por eso Satanás se convirtió en Satanás, porque Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel lindo, hermoso, lucero, precioso, lleno de sabiduría y de belleza, pero los celos, le entró una amargura, le entró celos. Y algunos dicen que él se enteró de que Dios tenía planes para hacer una creación superior a los ángeles. Y le dio celos y se volvió el adversario, se quiso rebelar contra Dios y decir, no, yo quiero ser igual a Dios y yo hago las cosas distintas, yo las voy a hacer mejor, creía Satanás, y tuvo el atrevimiento de perderle el temor a Dios y quiso ir y asaltar el trono mismo de Dios, y naturalmente Dios lo lanzó a la tierra, y dice Judas que están allí o están en un lugar guardados para el juicio, todos ellos, pero Cristo viene y los venció a todos ellos. Así que nosotros vamos a ser superiores a los ángeles, es todo lo que la Escritura nos dice con claridad. Hebreos 2 es muy claro en esos capítulos de que Dios nos está haciendo con nosotros una obra superior a la de los ángeles. Y esa es la razón por la cual nosotros nos acercamos a Dios. En la medida que nosotros nos acercamos, más bien en la medida que nosotros permitimos que Dios obre en nosotros y nos transforme con su espíritu, y nosotros respondemos con esta reverencia y con esta adoración, Él nos transforma, porque realmente es Dios que nos limpia, es Dios quien nos redime, nos santifica, es Dios quien nos forma, es Cristo mismo con su espíritu el que nos forma. Nosotros solamente tenemos que alzar nuestras manos y en plena reverencia decirle, Señor, sí, haz esa obra en mí. Yo te adoro, te alabo, ven, haz esa obra en mí. Entonces, el destino final de toda esta relación nuestra con nuestro Padre, de conocerlo, de conocer a Dios, de conocer al Señor Jesucristo, es que nosotros creemos y que nosotros afirmamos y participamos con Dios en lo que Él está haciendo y le decimos, sí, Señor, yo creo, yo lo acepto,
yo deseo que tú hagas esa obra en mí. Y la manera, una forma como nosotros le hacemos saber a Dios esto es nuestro temor reverente, es es nuestra aceptación de que Él haga esa obra en nosotros. Es hacer lo que no hizo Adán. Adán no le creyó a Dios. Y por eso entró el pecado, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero ahora nosotros le creemos a Cristo, y Cristo dice que todo aquel que está en Él, una nueva criatura es, y nosotros no es que seamos buenos en nosotros mismos, sino que Él nos transforma y nuestra misión es decirle siempre, sí, Señor. Nuestra misión es decirle, te adoro, Señor. Me inclino junto con todos los ángeles que fueron y se mantuvieron leales a ti, yo igual que muchos otros, nosotros los creyentes, los hombres de Hebreos 11, los que creyeron, los que tuvieron fe, todos se postraron, todos dijeron, Señor, haz tu obra en mí. Así que no se trata de nuestras obras, sino de permitir que Cristo haga esa obra en nosotros. Él nos transforma cuando nosotros le damos reverencia, adoración y le decimos, Señor, yo te amo, yo tengo este temor hacia ti, este respeto hacia tu dignidad y grandeza y hacia lo que tú estás haciendo conmigo. Excelente, Pastor Héctor. Agradecemos a todos los amigos que están conectados en Facebook. Gracias por todos los mensajes. Rubiela. Bueno, hay otras personas que están conectadas, que agradecen la exposición. En WhatsApp también tenemos muchas personas. Excelente enseñanza. Buenas tardes. Aquí dice Jesucristo, bueno, Dios los bendiga. El temor de Dios nos acerca a Él y el miedo nos aleja de Dios. Bueno, esa es una participación de una oyente. En YouTube tenemos acá a las personas, Raúl en Londres y la familia Herrera en Canadá. Hay una hermana acá que hace una pregunta, Pastor Héctor, la hermana Mercy desde la ciudad de Toronto, Canadá. Ella dice, excelente programa, gracias a Fuego AM por toda la enseñanza, por la bella música y por los devocionales del Pastor Diego y de la Pastora Liliana. Y hace una pregunta. Ella dice, si el temor a Dios es el que nos impide permanecer en pecado, ¿qué le decimos a la hermana Mercy en Toronto, Pastor Héctor? Otra vez, ¿me repite por favor la pregunta? Sí, ella dice, si tener temor es apartarnos del pecado, no pecar. Pues la verdad es que las escrituras dicen en Romanos 3, por ejemplo, que todos hemos pecado, que todos somos pecadores en un sentido, eh, eh, incluso el apóstol Pablo mismo en el capítulo 7 de Romanos dice que él quisiera obedecer a Dios con todo su corazón, pero que haya otra ley en su cuerpo, que es una dificultad, es difícil. Y la verdad es que mientras que vivamos en este cuerpo, siempre habrá una dificultad para obedecer plenamente, totalmente, completamente. Pero lo que Dios quiere en realidad es que nosotros más bien sometamos nuestra actitud, que sometamos nuestra voluntad y confesemos nuestra necesidad. Precisamente en las bienaventuranzas en Mateo 5 nos habla de que benditos estos que son humildes en espíritu. El humilde en espíritu es una persona que confiesa que necesita profundamente de Dios. Hay personas que están en un pecado, en una adicción, digamos que son como un drogadicto que aunque a veces quiere salir, no puede, porque esa droga lo tiene absolutamente dominado, necesita ese químico.
y si no le dan esa droga, entra en crisis, en sudoración, en fiebres, en malestar y necesita esa droga. A veces el ser humano está luchando con su pecado, pero lo que necesitamos es decirle, Señor, yo no puedo por mí mismo. Haz esa obra tuya en mí. Aplica los beneficios de tu gracia, de tu sacrificio en mi vida. Perdóname, Señor. Ayúdame a salir de esta adicción. Ayúdame a vencer mi pecado. Ayúdame a sobreponerme. Y Dios, de alguna manera extraordinaria, Él obrará con nosotros y Él quiere, sobre todo, que nosotros creamos en Él, que le confesemos, que confesemos nuestra propia incapacidad. Eso es lo que dice Pablo al final de ese capítulo 7 de Romanos, donde dice, gracias Dios, gracias doy a Dios por el Señor Jesucristo, porque yo quisiera con la carne hacer todo, pero no puedo, pero gracias por la obra de Cristo. Entonces, eso es lo que Él vino a hacer, ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto en el que Cristo hace la más grande obra en nosotros. Nosotros solamente respondemos en alabanza, en adoración, en confesión, en decirle, Señor, sí, yo confieso mi gran necesidad de tu obra en mí. Entonces, eso es como lo que Dios quiere en nosotros, pero abandonar a veces totalmente el pecado, debiéramos hacerlo, claro que sí, pero yo sé las luchas de los hermanos en las iglesias, de los problemas, de los pecados, de los dolores, y yo sé que ellos luchan y que se arrodillan y claman. Eso es lo que necesitamos hacer, un clamor ferviente, continuo, al Dios que nos puede ayudar. Gracias, Pastor Héctor. Muy buena respuesta a la hermana ya en Toronto, Canadá, la hermana Mercy. Ya se nos ha agotado el tiempo. Recuerdo, amigo, que sigan toda la plataforma que tiene Fuego AM en YouTube, 1130 kHz en Facebook. Todas estas enseñanzas, al igual que todas las enseñanzas de los pastores y de todo el personal que actúa en Fuego AM, está allí en la plataforma. Escúchenla. Escuche también todo lo que corresponde a la parte del impulso. Ahí tenemos toda una serie de programas variados, de temas con pastores invitados, pastores que han dedicado toda su vida a la predicación de la palabra de Dios, como es el caso del día de hoy, que hemos tenido por bendición de Dios al pastor Héctor Barrero, explicándonos este tema tan importante para nuestra vida, el temor a Dios. Y reitero el versículo con que el pastor inició su explicación, y es Proverbios 1, del 7 al 9, donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre, y no desprecies la dirección de su madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza, collares para tu cuello. Eso es claro lo que es el temor a Dios. Pastor Héctor Barrero, gracias de parte de Fuego AM por su enseñanza. Qué bueno que nos pueda acompañar en otros programas, porque consideramos que esta medio radial llega a todo el mundo con el Evangelio de Cristo, donde hay mucha sintonía, y damos gracias a Dios por este bello ministerio y las pastoras que lo dirigen. En el Control Master nos acompañó Tanis, quien les habló, Juan de Jesús Sánchez Aponte, y también en el control Lorena. Gracias, Pastor Héctor. Dios lo bendiga. Hasta otra oportunidad. A usted, amigo oyente. Bendiciones en el impulso.